Bienvenidos a una nueva edición de Teatro Crítico, auspiciado por la Fundación Gustavo Bueno. Yo soy Humberto González. Hoy vamos a conversar con nuestro amigo y compañero Alberto Franceschi sobre el tema de los temas, el tema que está en este momento ocupando la atención del mundo, y son los resultados de las elecciones presidenciales en los Estados Unidos, por supuesto, la influencia que tienen los Estados Unidos como imperio realmente existente en estos momentos, y porque del resultado electoral pues se van a desprender importantes consecuencias pues de impacto para, digamos, no solamente todo el mundo, sino específicamente también para el caso del hemisferio occidental y para nosotros pues obviamente en el caso de Venezuela. Hemos titulado este episodio Estados Unidos es aún una república, y lo planteamos como una interrogante porque lo que hemos estudiado, lo que hemos visto es que desde el punto de vista teórico Estados Unidos tiene las instituciones para funcionar y operar como una república realmente existente. Sin embargo, quizás esta es la primera vez que estas instituciones están siendo sometidas a prueba, y sobre estos temas, pues queremos conversar desde el punto de vista del análisis político y filosófico con nuestro amigo Alberto Franceschi. Alberto, bienvenido a esta edición de Teatro Crítico. Gracias, Humberto. Aquí estamos, una vez más, agradeciéndote la invitación de hoy, por cuanto efectivamente es un tema de enorme actualidad. Yo no quiero corregir lo que has dicho, pero hay una ligera variación, digamos, en la composición de alguna frase. En realidad, el hemisferio occidental y del mundo entero, o sea, como imperio realmente de carácter global, Estados Unidos, para decir la consabida frase hecha de cuando se refría la economía americana le da pulmonía al resto del mundo, bueno, también así, si la economía y la política norteamericana han entrado en una especie de paréntesis muy complejo, muy complicado y de imprevisibles consecuencias, no solo por la pandemia, sino por la crisis política que se ha abierto, es un hecho que depende de cómo resuelvan esto, hasta su propia constitución histórica está en juego, porque no sabemos cómo salga librada de nada más y nada menos el cuestionamiento de todas sus instituciones. Aquí está comprometido el poder legislativo, el poder ejecutivo, por supuesto, que es el que se disputa, el poder legislativo, que tiene mucha imbricación, igual que el judicial, con el poder electoral o con las decisiones electorales, porque aquí no hay poder electoral independiente, pero en todo caso, resultante de esta crisis masiva que ha resultado en todos los aspectos de la política norteamericana, también va a entrar el Poder Judicial, que siempre ha sido de un enorme prestigio, de una enorme capacidad inapelable en las decisiones de todo género, y si está ya también comprometido el Poder Judicial en el próximo mes, por lo menos, entonces todo está en entredicho. Puede ser, con una mala decisión, que se abran las compuertas a una crisis irreversible, y por lo tanto, no fue por azar que escogimos este título. Estados Unidos puede aún ufanarse de tener un sistema de poderes realmente separados, de poderes condicionados por su colaboración, por su unidad, pero también por su separación real y efectiva, aunque mucho de esto pertenezca a los mitos propios de la democracia realmente existente, aunque muchos de estos vericuetos en el que se va a debatir el sistema americano estén precondicionados por el surgimiento de otros condicionantes propios de esta época. Por ejemplo, el enorme poder mediático, por supuesto el poder económico, los intereses de los más altos círculos financieros, si funciona o no aquello que Eisenhower proclamó en su último discurso en 1959-60, por allá, cuando se despedía de la presidencia, sobre el famoso complejo militar industrial. ¿Hasta dónde es cierto esto de que el globalismo es ya la tesis oficial de uno de los dos candidatos, en este caso Biden, y que el antiglobalismo de
el señor Trump estaría, digamos, jugándose una carta de fondo para los equilibrios de la política mundial y de las propias realidades que viviremos en los próximos meses a nivel de todos los hemisferios, porque tiene que ver con la geopolítica, tiene que ver con los balances del poder militar mundial, tiene que ver con que si sigue o no sigue la relativa inhibición de la administración Trump en no meterse en muchos líos a nivel de escenarios bélicos en el planeta, o si vuelve a comenzarse una etapa, incluyendo a Trump, que corrija una etapa de intervenciones para justificar el papel de liderazgo o afianzar el papel de liderazgo o inhibir el papel de liderazgo de los Estados Unidos en la política mundial. Como ven, todo está comprometido en esta decisión de si hay o no hay fraude, porque si hay fraude en los Estados Unidos, entonces veremos su capacidad de retracción, su capacidad de asimilación de este tema del fraude y si puede salir con bien de todo esto, porque si no sale con bien, se va al demonio la propia república en los Estados Unidos, se inauguraría una etapa de compromiso de amplia gama de dudas sobre qué realmente fue lo que se pactó entre los dos grandes partidos, es decir, si se pasa a una democracia disminuida, a un afianzamiento de las peores aristas del sistema americano y sus atrasos relativos en materia de la cuestión electoral, de cómo hacer esas elecciones, porque estos son un sistema que se hereda del siglo XIX y XVIII incluso. Es decir, hay tantas cosas comprometidas que, mira, depende cómo transcurran en las próximas semanas la capacidad de las instituciones americanas de dirimir este entredicho gigantesco que ha surgido a partir de estas elecciones, sabremos qué destino tiene Estados Unidos y buena parte de la realidad política mundial. Alberto, yo quisiera plantear como un pequeño, digamos, como contextualizar la crisis que se está viviendo en este momento. Tiene, por supuesto, como tú lo has dicho, tiene varias, digamos, elementos que la han ido alimentando, pero el antecedente inmediato, pues lo podemos encontrar justamente en la victoria sorpresiva, vamos a decir, de Donald Trump en el año 2016, pero también para ese momento en un proceso de acumulación de poder por parte del Partido Republicano y Demócrata. Es cierto que Estados Unidos es una república, yo dije a propósito en la introducción, en teoría, porque en la práctica, cuando uno se va a ver lo que está pasando en los diferentes estados, uno se encuentra que al igual que en nuestros países, en Sudamérica, por ejemplo, y seguramente en el resto del mundo, los funcionarios electorales, los funcionarios del gobierno, en los diferentes niveles de la administración, se reparten entre republicanos y demócratas. Y uno comienza a ver situaciones donde se comienzan a establecer políticas y decisiones administrativas en base a los intereses ya no de los ciudadanos que estos representantes supuestamente deberían representar, sino en base a las agendas de, digamos, de los partidos. Por ejemplo, es común en Estados Unidos que los, ¿cómo se llama? Los sheriff y los jueces locales son electos popularmente. Eso es interesante. Pero lo que ha ocurrido en las últimas décadas es que están los jueces que no pueden ser postulados directamente por los partidos, no lo son, la ley lo impide, pero son apoyados pues, por los demócratas, digamos los conservadores o los liberales, perdón, los demócratas o liberales o los republicanos o conservadores. Entonces, dependiendo de la afiliación que más o menos la inclinación que tengan estos jueces a ese nivel, pues ya eso marca, digamos, eso influencia pues toda una manera de comenzar a ver y a juzgar la realidad. Entonces, y aparte de esto, existe pues una real acumulación de poder de los partidos, por ejemplo, en estos reclamos que se están haciendo ahora, pero una de las cosas que a mí me gustaría examinar contigo es ese proceso de si esta república ha ido degenerando en los últimos años a convertirse en un estado de partido. El otro detalle interesantísimo, me parece, acá en Estados Unidos, y para agregarlo al análisis, hay algo que llaman ears mark. Ears mark es como decir una marquita, vamos a decir, en la oreja. Este es un término popular que se conoce en el Congreso. Como cada estado tiene sus representantes, entonces los de una representación y los de otro estado
se ponen de acuerdo para negociar cuando aprueban presupuestos. Entonces, a veces, bueno, cuando son obras de interés público, pues tiene sentido que ocurra alianza entre estados. Pero la perversión que ha habido ocurriendo en los últimos años es que cuando se va al Congreso a discutir presupuestos, el parlamentario negocia en base a sus intereses. Entonces, por ejemplo, un parlamentario que fue electo con el apoyo de grupos específicos trata de que se aprueben presupuestos que apoyen esas políticas. O sea, se comienza ya a ver pues esa intervención que no es necesariamente la representación de los ciudadanos, sino ya los partidos pues actuando en función como oligarquías pues aisladas de esos intereses que representan. Entonces no sé si en tu opinión o sea, estamos hablando de un proceso que ya está degenerando en un estado de partidos y si es posible que esto se pueda corregir. Bien, mira, Humberto, lo que tú dices multiplicado por 10 o por 100, los vicios que se han acumulado en estos 2 siglos y medio de la República Norteamericana, por supuesto, debe tener que ver con no solo los elementos que ya ha suscitado en el análisis, sino que hay muchas cosas que a mí se me escapan por desconocimiento de la realidad norteamericana y que tienen que ver con estos exabruptos que de golpe saltan a la vista y que seguramente tienen raíces profundas en la propia estructura de la economía, de la sociedad y de las instituciones norteamericanas, donde hay de todo. Hay una política imperial de por medio. Ya eso es suficiente para dudar de las intenciones prístinas de las intenciones del Ejecutivo americano y de su política de cada uno de sus gobiernos, del estilo de cada uno de sus gobiernos, de su prescindencia de lo que no le interese de las instituciones internacionales, juzgando parcialmente cada una de estas cosas, muy difícilmente podemos llegar a una concepción de fondo. Yo por eso, no es que no quisiera adentrarme en algunos análisis, pero quiero alertar sobre las profundas limitaciones que pueda tener una incursión superficial, que es lo único que puede hacer uno sobre un tema que tiene demasiado que ver con esos procesos degenerativos que han acumulado y que el único que puede estar totalmente equivocado es el que lo niegue. Existe efectivamente esos vicios, existen, y el mito de la democracia americana, su propio mito de república realmente existente, habría que revisar hasta dónde es, digamos, profundas esas fisuras que hay en el diseño histórico de Estados Unidos, porque su propia evolución histórica nos ha enseñado que hay sobre todo un cúmulo de perversiones, de deformaciones y de fortalezas también, como para llegar a una conclusión definitiva. Al fin y al cabo, todo esto que estamos diciendo habría que pasarlo por el tamiz de lo concretamente perceptible a nivel de cada etapa, de cada gobierno, de cada ciclo histórico. Quien niegue que Estados Unidos hizo una intervención determinante en la política mundial en la segunda etapa, en la segunda mitad del siglo XX, cometería un disparate, porque efectivamente como imperio emergente logró desplazar y metiéndose en la Segunda Guerra, derrotar al imperio alemán, pero nazi, pero sobre todo inducir a un cambio cualitativo en la política mundial, en la geopolítica, al arrinconar al imperio inglés y al rematar al imperio francés. Pero eso le tocó 10, 15, 20 años adicionales al resultado de la propia Segunda Guerra, porque aún el imperialismo inglés y francés aún pugnaban por conservar algunas áreas de influencia, y la política americana les induce, bajo el chantaje incluso de que el nuevo reparto del mundo con el imperio soviético obligaba a algunos comedimientos de esas apetencias imperiales de los países, de los viejos países europeos. Bueno, ya eso es una cuestión, digamos, no es un problema de discutir o no, digamos, de constatar
que hay toda clase de perversiones en esos nuevos repartos. La propia Guerra Fría con la Unión Soviética y de cómo se acepta el reparto del mundo en áreas de influencia, bueno, esa es una perversión implícita en la propia República Americana. ¿Cuánto hubo que tragar muchas naciones del mundo para aceptar el dictado americano de que, bueno, tenían que primar sus intereses por encima del imperio de los soviéticos? Para nosotros, perfecto que hubiese sido así, que no terminara una vocación universal del imperio totalitario soviético a convertirse en hegemones absolutos y totales del mundo. Nosotros militamos por la relativa resistencia a ese modelo de parte de lo que se decía de este lado en el mito de Norteamérica como el polo de la libertad y de las instituciones, etcétera. ¿Fue realmente así? Todas las políticas que resistieron el plan soviético corresponden a una dinámica de solo verdad, justicia, libertades, etcétera, o llevó implícita macabras y, digamos, un inmiscuirse de forma tenebrosa en la política interna de muchas naciones y desarrollar en los propios Estados Unidos perversiones como, por ejemplo, el macartismo. Hay que ver lo que fue el macartismo y el anticomunismo, hecho persecución ideológica y limitación seria de libertades. Bueno, eso está allí en la historia. El propio reparto en las esferas mundiales que determinaron que Cuba era una especie de, bueno, oveja negra allí de América, del hemisferio americano, mientras estuvo ligado a Rusia, pero esa lucha determinó. Mira, tenemos 60 años bajo esa influencia. El pacto que finalmente hace Kennedy con Khrushchev para quedarse los soviéticos con Cuba protegida contra una invasión norteamericana, pero con capacidad de obstruir muchas cosas en el desarrollo político del continente, todavía está allí y es parte de la discusión interna en los propios Estados Unidos. Con la vocación de los demócratas y de los globalistas de pasar la esponja, de pasar la página respecto al totalitarismo del Partido Comunista Cubano, y no así para el antiglobalismo de Trump, que revive todas las instancias, todas las propuestas, digamos, de militancia contra ¿cómo se llama eso? La interferencia del castrismo, del sandinismo y del chavismo en el hemisferio occidental, y quisiera barrerlo, según la propia confesión de Trump. O sea, todos estos temas, que perdona que me haya apartado un poco el eje de lo que me habías exigido, pero la propia historia de Estados Unidos es entonces algo que debe ser revisado en función de si ha soportado o si ha sido totalmente transparente en correspondencia al mito de la democracia y de defensora del mundo libre y de las libertades, etcétera, porque al ser mito todo esto, al ser también una percepción superficial, esto de que Estados Unidos fue garante de libertades, etcétera, solamente, bueno, eso no fue así. Estados Unidos cometió innumerables tropelías y la Unión Soviética, por su parte, cometió también innumerables tropelías, y ambos se repartían el mundo. En la caída de la Unión Soviética y en la inauguración de esta nueva etapa mundial, ¿qué nos reservó? Nos reservó muchas incertidumbres en todas partes. La propia Europa está jugando un papel distinto al que se le había pautado o pactado, digamos, en muchos de estos acuerdos con la OTAN norteamericana. En este momento el mundo entero está convulsionado por la insurgencia china y por la complicidad norteamericana con China inicial, pero ahora con un divorcio total de parte de la administración norteamericana en función de devolverse o de recabar de nuevo su hegemonía comercial. ¿Cuánto hay de relativo en toda esta figura? De hegemonías o no. Bueno, todo eso se refleja porque es una potencia de vocación globalista. La potencia norteamericana, quiero decir, es igual que China, son potencias imperiales que, bueno, deben rendir cuentas en su régimen interno de las tendencias más
más, digamos, de aspiraciones globales de cada uno de esos países. ¿Cuánto Sí. de esas realidades del mundo? Lo digo por ejemplo, el presupuesto de defensa. Que Estados Unidos tenga un presupuesto de defensa que supera los 700.000 millones de dólares, que es superior, que es igual que la suma de los presupuestos militares de todas las otras grandes potencias, pero ella sola tiene más presupuesto militar que toda la demás junta. Bueno, refleja una hegemonía, refleja por lo menos un intento de mantener esa hegemonía, pero al propio tiempo eso se paga en términos de poder interno, de cómo la presidencia norteamericana o los controles de poderes de guerra por parte del Senado o los propios organismos de inteligencia o el propio peso del Pentágono y de las fuerzas militares, cómo rediseñan con sus lobistas la industria de guerra, las propias finanzas, el Wall Street actuando como gran generador de espacios artificiales para una moneda como el dólar, que no teniendo ya capacidad de dominar como antes, mantiene sin embargo esa preeminencia en los círculos financieros a partir de ese sobredimensionamiento del dólar como moneda mundial, para nada discutida, a no ser por quien tenga ya fuerza o quiera reunir fuerza para desbancar ese poder omnímodo del dólar. Todo eso se refleja. Los lobistas, las fracciones partidistas, etcétera, cuando se juegan por o contra Trump, por o contra Biden, están de hecho discutiendo todos estos temas al mismo tiempo, porque no por azar nosotros mismos en Venezuela tememos un triunfo de Biden, porque un triunfo de Biden sería la consagración del modelo de Obama, que implicó el reconocimiento tardío de Cuba como parte de las realidades a digerir en América, y de cómo también el chavismo eventualmente pudiera ser digerido o comprendido. Y a nosotros nos va la vida de la existencia misma de la República de Venezuela en esto, porque ya vimos las consecuencias de Obama a nivel de Colombia con Santos y a nivel de Venezuela con Maduro, para presagiarnos la peor de las desgracias, y nos esperanzamos con que Trump pueda rectificar, como ha tratado de intentar parcialmente en la política venezolana, cómo apostamos a que haya efectivamente un realineamiento de nuestra propia situación interna si hay esa ratificación de la presidencia de Trump en los Estados Unidos. Mira, Alberto, ahora definitivamente que tú no tocas, sé cómo abordar la enormidad de consecuencias que tiene este tema de las elecciones americanas en nuestra propia realidad venezolana, que es el interés nuestro. pero mira, de todas formas, lo que sin duda, por lo mismo que tú estás señalando, la llegada de Trump a la presidencia de los Estados Unidos significa una ruptura, de hecho, con esa tendencia, digamos, que venían marcando los partidos republicanos y demócratas. De hecho, él logra la nominación en contra del establishment, del establecimiento de las élites del Partido Republicano. De hecho, a mí me parece que, claro, es interesante, pero en realidad me parece que es fascinante ver líderes tradicionales del Partido Republicano desmarcándose de Trump, realmente alineándose con los demócratas. Entonces pareciera que la presidencia de Trump marca una ruptura con Como lo que Bush, había. dices tú. Bueno, Bush, los McCain, hay muchos, Mitt Romney, hay muchos líderes tradicionales del Partido Republicano que prefieren, o sea, que uno entiende ahora que no hay diferencia entre esos republicanos y estos demócratas, que siempre están buscando la manera de establecer algún tipo de componente, algún tipo de acuerdo. Por ejemplo, en el área, lo que tú estabas mencionando en este momento, sobre el tema de la guerra, estamos ahorita hablando de una política bipartidista, que es la que marcó prácticamente 50 años, donde Estados Unidos el concepto es policía del mundo, porque teóricamente es para salvaguardar su propia seguridad. Pero ahora con Trump dice, bueno, Estados Unidos está dispuesto a ser aliado importante, aliado militar, por ejemplo, de los países europeos, pero Estados Unidos no puede estar pagando, digamos, la factura de lo que cuesta, digamos, ese apoyo militar. Y esto, por supuesto, le trae toda el descontento y el ataque de la prensa europea y los países europeos.
estamos frente a un presidente que curiosamente es quizás el primer presidente que no comienza una guerra, algo que se ha dicho mucho, a diferencia pues de los demócratas que parecen estar buscando pretextos y excusas y de alguna manera para iniciar una guerra. Y de alguna manera uno tiene que imaginar que si este presidente no está justificando iniciar una guerra y por el contrario emprendió un proceso exitoso de pacificación del Oriente Medio, pues seguramente eso tiene impacto y son políticas que afectan intereses, ¿no? ¿Ah? Y lo de Corea. Y la negociación de Corea. Entonces, claro, la manera como se puede juzgar a Trump en realidad no puede ser con la misma, digamos, medida que se ha juzgado a los demás, porque es que realmente este hombre representa, hay una ruptura con lo que venía funcionando, lo que venía operando de la política norteamericana hasta este momento. Yo creo que eso justifica el grado de, digamos, de saña, por ejemplo, que los medios han declarado, digamos, ese linchamiento político contra él, el grado, digamos, la magnitud del fraude que se ha presentado en los Estados Unidos. La única forma, digo yo, de justificarlo es porque los intereses que están en juego, pues no son poca cosa. Tú mencionabas hace unos minutos el tema Trump, Estados Unidos, Venezuela. Parece que por su manera, digamos, de operar políticamente, de tomar sus decisiones, y independientemente de lo que sea el resultado final, estamos frente a una persona que seguramente va a ejercer plenamente sus facultades como presidente hasta el último día, hasta la última hora. Entonces, ya se está especulando de que él va a tomar acciones directas, específicas contra Irán, acciones financieras, de política exterior contra China, y nosotros tenemos que preguntarnos si digamos, eso crea un radio suficientemente amplio como para que él tome algunas decisiones antes del 20 de enero en el caso de Venezuela, por ejemplo, con una intervención quirúrgica. ¿Cómo lo ves tú? No sé la amplitud de esa intervención, pero sin duda alguna, si va a intervenir en varios sitios, ese será el terreno más fácil o el más indicado para que exhiba cierto músculo, si ha de tener consecuencias internas o relativo al factor al factor de Obama y los Clinton, porque afecta directamente la política pro-cubana y pro-chavista de esta gente de Biden, ¿no? No por azar la MUD se mudó a Biden completamente. La oposición venezolana está complaciente y cabrona del régimen venezolano. Bien, pero mira, yo no es que me asuste, pero cada vez abrimos más frente, Humberto, de interrogantes. Yo no creo que vamos a confundir a nadie, porque estamos siendo lo más honesto intelectual que podemos ser, intelectualmente honesto, quiere decir que, bueno, estamos abordando un tema que por novedoso no deja de tener, no deja primero de presentarnos lagunas de conocimiento muy importantes. Yo no quiero que aquí quede la imagen de que queremos ya tener resuelto todos estos temas. Hay muchas cosas que están en el aire todavía porque son todos los temas. ¡Ey! Acá caigo en cuenta en lo siguiente, es que estamos hablando de Estados Unidos, una potencia sobre la que confluyen todos los asuntos mundiales, de la economía, del armamento, de la guerra, de la cultura mundial, Hollywood de por medio, los grandes medios, Internet. Es decir, aquí está concentrado todo. Entonces, cuando tú discutes para dónde va esto, estamos hablando en realidad de dónde va el mundo. Eso no es cualquier discusión la que hemos intentado abordar por las orillitas, y solo nos queda constatar una enormidad de temas que están en discusión simultáneamente. Es un hecho, como bien señala, que aquí se está produciendo algo de mucho calibre cuando esa ruptura que inicia Trump el año 2016 al desplazar a los Clinton y a los Obama del poder, bueno, mira, ahora es que está teniendo el coletazo mayor cuando viene la venganza de aquel lado, nada más y nada menos que pervirtiendo el sistema electoral, porque yo no creo que estas perversiones que hoy se han visto, intentando incluso fraudes electrónicos, etcétera, etcétera, en decenas de estados norteamericanos, ello ha sido lo habitual. Aquí se habló siempre de tres casos:
el caso de, creo que la alcaldía de Chicago, cuando la mafia la orienta a la votación por Kennedy y le da el triunfo a Kennedy frente a Nixon, aquí se comentó muchísimo la influencia de esta gente de algún lobby demasiado importante en la propia elección de Bush con los votos de la Florida, que fueron los decisivos, 500 y pico votos, pero es que esta vez no, parece ser que es generalizada este tema de poner en entredicho todo el sistema electoral en decenas de estados de Norteamérica. Entonces, por supuesto, es una realidad nueva que me imagino tiene que ver con la confluencia de demasiados lobbies contra Trump que este hombre despertó, porque caramba, qué casualidad, todos los grandes monopolios televisivos, además de ¿cómo se llama? De todo lo que significa la política de Facebook, Twitter, todas las políticas de las grandes corporaciones radiales, televisivas, a los grandes diarios todavía de gran influencia. ¿Cómo es que confluyen todos ellos contra Trump? Tiene que haber entonces un cambio de etapa en la política norteamericana, donde los factores que fueron dominantes por 10, 15, 20 o 30 años están siendo totalmente desplazados y ellos se han lanzado a la yugular de Trump para evitar esos cambios. Y es detrás de esa gran realidad, como tendremos que profundizar en los próximos meses, dónde estuvo el nudo central de todo, y posiblemente sea lo que tú señalas cuando se cambia de óptica en esto de dejar de ser policía del mundo, como dice Trump, parar nuevas guerras o limitar los poderes del Senado o mejor dicho, ¿cómo es que se sale de la suerte una presidencia fuerte de Estados Unidos que quiera realmente cambiar la esfera a nivel mundial? ¿Cómo puede ser su política si tiene estos condicionantes extremos del poder bipartidista, que es el que en última instancia refrenda o condena o impide o condiciona la política de la diplomacia americana? A mí me llama la atención el uno y otro bando, los que quieren acabar con esto, pero también los que quieren reafirmarlo. ¿De dónde sale Pompeo? Pompeo, a la cabeza del Departamento de Estado, independientemente de sus cuidados, está diciendo por adelantado, esto sigue. Aquí hay una presidencia que será una transición tranquila que se ratifica en enero para hacer de la presidencia de Trump algo por 4 años más. ¿Eso lo van a aceptar? Toda esta algarabía armada por todos los factores contrarios a Trump. Mira, aquí se hablaba hasta de guerra civil. Eso es impensable. En los Estados Unidos, cuando tú constatas o sabes que hay, no sé, 200, 300 millones de armas de guerra en manos de la población, yo no creo que eso lleve salvo que sea el fin del fin, a saber, pues un entredevorarse masivo que habría desatado odio mucho más profundo que lo que hemos visto, porque hasta ahora hemos visto una manifestación significativa de Trump en Washington, hemos visto el desenfreno y la locura sectaria de grupos como Antifa y Black Lives Matter, pero que son limitadas estas últimas, porque sí, tienen capacidad de incendiar muchos centros de ciudades, muchos barrios de ciudades, pero no tienen capacidad para imponer una opción determinada de la política norteamericana, salvo que sea también un paso decisivo para limitar muchos de esos poderes locales con los que hacen fiesta los famosos partidarios de toda clase de libertinaje para tumbar estatuas o para imponer, arrodillarse a los que no crean en esta pendejera de que hay un renacimiento al racismo y toda esa vaina que dice el Black Lives Matter, etcétera. Pero aquí está en juego demasiadas cosas que no pueden concebirse como llevándonos a una guerra civil. ¿Es la única vía? Si es esa la única vía, estamos hablando de un cambio de época a nivel mundial y a nivel de Estados Unidos. Se habría acabado la potencia americana como potencia líder del mundo. Yo no quiero ni pensar hasta dónde pueda llevar esto, porque realmente todo está en juego.
a partir de esta determinación con la que Trump ha enfocado este tema, y me da la impresión de que será presidente precisamente por la determinación, que será reelecto precisamente por esa determinación refrendada por la honestidad que quiere en el sistema electoral y porque ha reunido los factores más decididos a dar esta pelea hasta el final. ¿Es así o me equivoco? Mira, yo quiero, para usar, digamos, el concepto de Gustavo Bueno de la eutaxia, ¿no? De lo bueno, ¿no? ¿Quién garantiza mejor la eutaxia de Estados Unidos? ¿Trump o Biden? Yo quiero tratar de articular y de explicar cómo yo entiendo. Creo que aunque aparentemente, ¿verdad? Por la presión y por esta conspiración que hay con los medios, se va a tratar en un supuesto de que el resultado final de este conflicto sea proclamar a Biden como presidente. Y que haya todo, pues, una campaña masiva de lavado de cerebro, decirle a la gente, bueno, hay que pacificar el país. Es muy difícil. Yo no veo que esto va a resolver el problema. Y entonces, para tratar de adelantarme a responder esa pregunta, no creo que lo que conviene a Estados Unidos como república para mantener su eutaxia es forzar una proclamación de Biden, a pesar de que tiene poderes fácticos muy importantes a su lado, porque lo que viene después de eso es un proceso prácticamente de comenzar a disolver elementos fundamentales de esa república. Por ejemplo, parte de lo que está planteado es que se quiere revisar la elección del presidente y que no sea por colegio electoral, una elección de segundo grado, sino que sea una elección popular. Parte de lo que está en discusión, por ejemplo, es el tema de las libertades. Es la discusión, digamos, de fondo o oculta que va a la par con el tema del coronavirus. Hay dos maneras de ver esto, ¿no? La manera de decir, bueno, hay que encerrar a todo el mundo, hay que buscar el lockdown, y hay que aplicar por la fuerza, pues, digamos, todas esas restricciones. Y la tesis que plantea que, bueno, por ejemplo, ¿qué es lo que ha planteado Trump? Me parece interesante, que es atacar a los sectores más vulnerables de la población, que sería, digamos, la estrategia más eficiente. Entonces, claro, por una parte tienes un Biden que podría ser proclamado, pero que no garantiza esa situación, digamos, en el tiempo de estabilidad para una república que va a ser sometida, o sea, que comienza, digamos, a ver sus elementos fundamentales, digamos, fracturados, versus un Donald Trump que, a pesar de tener a todos los medios en contra, o la gran mayoría de estos, y a pesar de que teóricamente se puede decir que ni siquiera cuenta con el apoyo total de su partido, pero yo creo que para reivindicar la posición de Trump de que sí garantizaría la eutaxia de esa república, es el hecho de que ha dado los pasos prácticamente acertados para fortalecer la posición de Estados Unidos en el mundo. Por ejemplo, la posición de Trump, y de hecho la política de Trump y de Estados Unidos frente a China en este momento, me parece a mí que es la posición correcta, que es tratar de apostar a fortalecer la política nacional y no de prácticamente seguir con ese, vamos a llamarlo, con ese desmantelamiento de la industria norteamericana que fue alimentado por demócratas y por republicanos. Entonces, solamente ahí hay un detalle importantísimo. El otro detalle yo creo que es importante es el tema militar. El hecho de que Trump esté proponiendo concentrarse más en Estados Unidos, en el desarrollo interno, en desarrollar tecnología militar, pero no de estar gastando el dinero de los contribuyentes norteamericanos en todo el mundo. El hecho de que él esté que haya logrado esa alianza interesante con México. López Obrador es un gobernante de izquierda, pero por razones pragmáticas hay una relación que conviene a los intereses de Estados Unidos y de México. Y yo creo que en eso Trump ha demostrado que tiene más, digamos, claridad de cómo mantener la integridad de la República que Biden y los demócratas, que lo que están es buscando la manera de prácticamente de hacerle concesiones, pues, a esa agenda globalista que ya sabemos, podemos anticipar que el resultado es prácticamente disolver, pues, todo lo que es la idea del Estado Nacional y por consecuencia de la República. No sé qué te parece a ti. No, me parece una excelente condensación del tema de, bueno, lo que está en discusión, globalismo o patriotismo, entendía la fraseología con la que se maneja esta cosa en los Estados Unidos.
Trump ha demostrado efectivamente en el manejo de la economía, del asunto de la pandemia esta, en la cuestión de no permitir que China, chicos, los liquide, pero de forma indolora, con la sola eliminación de la cláusula de nación más favorecida que permitía a China invadir esta economía con aranceles cero, mientras que ellos sí ponen aranceles a no sé cuántas cosas del mundo y de la propia norteamericana. Ya eso es nación más favorecida, pues, ¿no? Que tenía China en esos acuerdos comerciales. Bueno, chicos, ya le permitieron ya una recuperación importantísima se habla hasta de 11 millones de empleos. Eso no es caso, a pesar de la pandemia, quiero decir. Entonces, estos récords de la bolsa son incluso los más llamativos. En medio de este desastre político, la bolsa crece, crece y crece y se recupera. O sea, ¿cómo es esto? O sea, hay una confianza de muchos círculos de las altas finanzas que, por cierto, digamos, desacredita la tesis según la cual son solo altos círculos financieros los partidarios del globalismo. Es un globalismo raro porque están apoyando en la gestión del patriota, en su quehaceres de bolsa próspera. Bueno, han más bien inclinado la balanza porque hay seguridad en que si este tipo se mantiene en el poder, habría entonces una mayor certeza sobre el futuro inmediato de la economía. Mira, lo que a mí me preocupa, Humberto, es no generar en nuestra audiencia una especie de indefinición absoluta en los temas, ¿no? Que creo que es más bien una autocrítica, ¿no? Yo le meto tantos problemas a esto que la gente dice, bueno, pero ¿qué es lo que esta gente cree? ¿Qué es lo que el tal Humberto está más claro? Diría la gente, porque está centrado en su medalla Protron aquí, ¿entiende? Y Francisca anda como escurriéndole el bulto a la cosa, metiéndole cada vez más problema a esto. Bueno, es que son dos maneras coincidentes, quiero rescatar nuestro acuerdo político fundamental, solo que quisiéramos tener mayor capacidad para responder todas las grandes interrogantes que tiene la gente. El acuerdo básico entre nosotros, los llamados repúblicos de Venezuela, es que, bueno, ya va, esto no es una discusión cualquiera. Estamos hablando del fin de una etapa histórica. ¿Les parece poco? Estamos hablando de si es viable o no la continuación del papel determinante de Estados Unidos en la política mundial. Si es viable o no que siga el chavismo, el castrismo y el sandinismo gangrenando la política en el Caribe, por ejemplo, y no solo en el Caribe, en toda América, porque si hubiéramos agarrado el eje de los cambios que han ocurrido hacia el desorden, la anarquía y la ingobernabilidad de todas las naciones de América hispánica y también de Brasil, bueno, ya esto sería un escenario muy interesante para ver las consecuencias de este debate en nuestro propio continente restrictivo América hispánica y de habla portuguesa. Entonces, a ver, esto nos interesa demasiado el resultado de estas elecciones y apostamos a que sea ratificado Trump, que nadie dude de esa clara y meridiana conclusión, pero ¿será capaz de ocurrir eventos que nos lleven a mayores incertidumbres que las que se derivan de la marcha del fraude, por ejemplo? Yo creo que, digamos, para mí está bastante claro que o sale Trump reelecto o no se sabe lo que va a pasar. Yo imagino, por simple lógica de los procesos, que lo más fácil para Estados Unidos es ratificar a Trump. Porque si se les ocurre, como deduzco de tu última intervención, si se les ocurriera investir a Biden como presidente, esa es la caja de Pandora lo que se abre aquí, ¿no? Totalmente, yo que lo veo igual y claro, un poco es interesante recuperar esa idea de que el objeto de estos programas de teatro crítico no es tanto especular de los escenarios, pero sí incorporar en el análisis estas situaciones que, bueno, que son parte del presente en marcha.
Si algo podemos tener la certeza es que esta crisis va a tener un punto definitorio o varios puntos definitorios, vamos a decir, están las fechas, por ejemplo, brevemente para sumarizar acá a nuestra audiencia, al 8 de diciembre la mayoría o la totalidad de los estados que conforman la República de los Estados Unidos deben estar en condiciones de certificar los resultados electorales y certificar quiénes serán los miembros de ese colegio electoral. Si esto no ocurre para el 8 de diciembre, se abre un proceso en el cual las legislaturas tendrían que entrar a decidir quiénes van a ser los representantes de ese estado del colegio electoral. Si esto por razones políticas no ocurre, es muy probable que ni Trump ni Biden tengan los 270 votos para ser proclamado como presidente, lo cual abre otro proceso que según la Constitución y sus enmiendas es denominado elección, vamos a llamarlo elección por vía de contingencia, contingent election, que es simplemente un proceso en el cual el Congreso entra a escoger al presidente dándole representación de uno por cada estado, o sea que la delegación de diputados o de representantes por cada estado tendría que escoger a un representante y dentro de ese colegio electoral especial pues se escogería al presidente. O sea, esto, lo que quiero decir con esto es que con certeza... Y allí dominan los republicanos. Bueno, con esa acotación que tú haces, yo debo hacer otra acotación. Sí, dominan los republicanos, pero no quiere decir que algún republicano, por ejemplo, como hemos visto ya varios, de pronto decidan votar en contra de Trump. Como también es probable que haya, porque es una situación novedosa. Eso es lo. Ahora, ¿qué es lo que pasa con esto? Con este nuevo hito, con este nuevo evento, se estaría inaugurando una situación política novedosa en los Estados Unidos, donde posiblemente vamos a tener o se va a tener un gobierno cuya percepción pues no va a ser la de la fortaleza digamos, va a ser un gobierno que posiblemente va a ser cuestionado. Si a Trump lo sometieron a fuego durante estos 4 años, de ser investido, pues seguramente él tendrá que pasar a la ofensiva. Mucha gente, inclusive, mucha gente que lo critica a él por ser muy beligerante, ¿no? En realidad Trump se ha ceñido, Trump quizás ha sido el presidente que ha usado con mayor mesura los poderes, digamos, ejecutivos de la presidencia, a diferencia, por ejemplo, de Obama. Pero mucha gente dice bueno, que en una nueva etapa, este Trump no es que se trate de cambiar o transformar en una persona, en un autoritario, pero sí él tiene que comenzar a ejercer con mayor plenitud estos poderes ejecutivos porque resulta que lo que le están lanzando, no a él en contra, sino a la propia República del otro lado, pues no son bambalinas y no son, o sea, son prácticamente misiles. Y hay mucha gente comprometida, pues, por ejemplo, con el caso de China, en mover hacer importantes esfuerzos para tratar de sacar a Trump de cualquier manera. Entonces, yo creo que lo que sí es cierto es que para el 20 de enero habrá un presidente. Yo espero, como dices tú, desde mi óptica, creo que lo que más conviene a los Estados Unidos como república, lo que más le conviene a Venezuela y en general al mundo, para tratar de que la tesis, pues no solamente del Estado Nacional, sino de lo que representa digamos, los intereses de nuestra civilización, de la tradición cultural judeocristiana, es que Trump sea proclamado presidente. Por supuesto, vemos con preocupación que el desenlace pueda ser otro. Yo creo que sí hay razones para pensar que si se activan esos mecanismos, que tiene que ser una combinación de los mecanismos legales, donde entra en juego este sistema judicial del que tú hablaste, independiente en los Estados Unidos, pero también los mecanismos políticos, que son las legislaturas. Tienen que las legislaturas entrar a decidir, por ejemplo, el caso de Pensilvania, no vamos a dar acá los detalles, pero la gente lo puede buscar en Google. El caso de Pensilvania, la legislatura de Pensilvania va a tener 2 opciones. O ellos se hacen de la vista gorda e ignoran la cantidad de elementos que constatan el fraude, o ellos deciden tomar acciones y corregir eso. Entonces viene una serie, digamos, de definiciones que van a ser muy importantes para lo que va a ser pues, la configuración del poder político en los Estados Unidos.
Mira, Humberto, a mí este programa no es que me genera preocupaciones sobre cómo va a ser interpretado, sino que yo creo que deberíamos dejar traslucir nuestro interés porque esto se estudie mucho más, empezando por nosotros mismos, los que nos animamos a hablar de un tema complejísimo como es nada más y nada menos lo que resume toda la problemática mundial de la economía, de la dialéctica de imperio, la dialéctica de Estado, de la propia historia norteamericana, de las instituciones, del papel de los grandes medios, digamos, interfiriendo. Aquí ha faltado de todas esas cosas, digamos, el 80-90% de las cosas que habría que decir para arrojar luz sobre esta problemática. Yo mezquinamente voy a referirme solo al tema de la conveniencia de que sea Trump el que dirija los próximos 4 años. Mis amigos, si hay un estado en el mundo, una nación, que concentre, digamos, que sea el escenario adecuado para dirimir los grandes temas de la política mundial es Venezuela, ¿sabes? Y precisamente el que puede resolverlas a nuestro favor es Trump. A ver, influencia creciente china, con toda clase de corruptelas que harían aparecer a la luz del día lo que fue la compra de toda una clase política y de la élite económica con un fondo chino de perversos intereses corruptos al interior del Partido Comunista Chino y al interior de toda la clase política de la dictadura de Chávez y de Maduro incluida. Intereses rusos, también adversarios de Estados Unidos, que hereda la política castrista hacia América Latina con una complicidad nefasta con este régimen venezolano a cambio de la venta de su chatarra militar, convirtiéndonos en deudores de 20.000 millones de dólares aún por pagarse por haber llenado aquel país de todos los sobrantes de la industria de guerra soviética. Y auxiliar diplomático consecuente y permanente de los intereses de la lacra esta venezolana. En Moscú mismo, con 30 viajes de Chávez y de Maduro, por si acaso alguien tuviera duda. El castrismo ni se diga, agencia directa de control directo, de administración directa del equipo de la máxima dirección del comunismo totalitario cubano en los asuntos internos de Venezuela, al punto de haber desmantelado las Fuerzas Armadas y de haber convertido la economía venezolana en ese guiñapo totalitario del estatismo a ultranza que nos llevó a la hambruna, a la miseria y de como Cuba dejó de producir azúcar y me imagino que está importando azúcar, bueno, y Argentina está importando carne, bueno, Venezuela estamos importando gasolina y importando petróleo, habiendo sido el primer productor mundial de petróleo en los años 50 y haber sido entre los 4 o 5 más altos productores del mundo en los últimos 60 años. Hay que echarle pichón a lo que fue la administración del castrismo, de los chinos y de los rusos en la economía venezolana, por no hablar de la, digamos, del auxilio de esa corrupta narcodelincuente de la burguesía colombiana bajo Santos y de sus factores allí, pues enviados ¿cómo se llama eso? Sus adelantados, pues, de la FARC y del ELN, que han convertido el territorio venezolano en un bochinche de repartos de mafias, de la minería, del territorio mismo, convertido en un guiñapo y un país descuartizado. A ver, señor Trump, ¿no le parece una razón suficiente para que su orientación política en el hemisferio y a nivel mundial sea la de ganar, echando a esos chinos, echando a esos soviéticos, echando a esos cubanos de Venezuela y extirpando el cáncer que está exportando a toda América hispánica el morbo, la gangrena de la descomposición y del retroceso de todas las pocas cosas que se habían avanzado en América hispánica? Bueno, el chavismo se ha encargado de prostituirla. ¿No le parece suficiente que sin el chavismo no se explica parte del propio fraude de Smartmatic y dominio en las propias elecciones manejadas por estos consorcios de delincuentes de las mafias
de las máquinas electorales estas. O sea, me da la impresión de que Venezuela es un lindo ejemplo de lo que puede hacer una segunda presidencia de Trump, ayudándonos a barrer esta mugre. Y de paso, señor Trump, para nosotros también nos interesa que usted le arregle cuenta a unos perversos cómplices y cabrones del chavismo en el poder, esos amigos de Biden, los que hacen de negocio, los que hacen negocio con esta oposición, con nuestra embajada en Washington, que usted hasta ahora cometió el error si no de protegerlo, de tolerarlos. Son esas agencias perversas del chavismo castrismo que ya heredan 20 años de capitulaciones, de colaboracionismo y de esas complicidades con el Partido Demócrata, que es el tutor ideológico globalista y el tutor ideológico pro-castrista y pro-chavista que nosotros hemos sufrido en carne propia. Si usted nos ayuda a zafarnos de estos grandes males ocasionados por esta gente, usted se hace también un gran favor. Yo tengo que agregar a eso que has dicho, no solamente hay que zafarse de eso, pero tenemos que alentar a Trump, y digo yo alentarlo, en explicar estos conceptos públicamente. Trump tiene que zafarse de una serie de elementos que son parte de ese estado profundo, que han venido influenciando en una forma tóxica lo que es la política de Trump, específicamente en el caso de Venezuela. Y me refiero a personajes que tienen una influencia importante, o por lo menos lo han tenido hasta ahora. Esperamos que no la tengan. El asistente de Shannon, Story. Bueno, vamos a empezar. James Story, Elliot Abrams, el señor Cossack, pero hay que agregar en la lista al senador Rick Scott y a Marco Rubio, que han sido instrumentos para venderle a Trump la idea de que por la vía de la falsa oposición y de estos acuerdos es que se puede lograr una solución para Venezuela. Yo estoy de acuerdo contigo y esperamos que en una posible segunda presidencia de Trump esto sea, digamos, revisado, porque como tú lo has dicho, pues sería una magnífica oportunidad para poder ejercitar pues lo que sería un diferente enfoque de geopolítica de Estados Unidos en la región. Alberto, estamos llegando al final de nuestra hora programada para el día de hoy y quiero saber si quieres hacer un comentario, alguna conclusión final de esta conversación. Mira, no, agregar un solo elemento adicional, porque mi lista era interminable: la finanza del narcotráfico, el narcoestado, la degeneración progresiva de todo el continente hacia economías y hacia gobiernos impuestos por el narcoestado y sus fuerzas actuantes en términos de milicias, de guerrilla, de gobiernos, agencias directas, de ese terrible mal de descomposición social en toda América, que llegó a la cima de la política antes en Colombia y luego está también amenazante en México, y en Venezuela ya es parte del paisaje, o en la Argentina, digamos, de los Kirchner, etcétera, y que, bueno, amenaza a todo el continente. Pasó por Evo y puede resurgir con una enorme fuerza en toda América hispánica como un gran peligro para la geopolítica regional de la presidencia de Trump, que si toma en cuenta nuestros argumentos, sabrá quiénes son sus principales aliados en Venezuela. Y nosotros sabremos ser leales con quien nos sea leal en ayudarnos a sacar esta mugre de gobierno y de oposición en Venezuela. Recuerde, señor Trump, esta no es una dádiva, digamos, casual de una orientación política ideológica de unos antojadizos trumpistas. No, no. Hay profundas razones teórico-políticas, para muchos también religiosas, digamos, de esta coincidencia fundamentalísima con su programa de hacer de Estados Unidos grande otra vez, porque nosotros, para serle franco, queremos colearnos allí en hacer a Venezuela grande por primera vez. Y entonces no le extrañe que seamos de la clase de amigos que usted preferirá tener en los próximos meses. Un gran abrazo a toda nuestra audiencia y estamos pendientes. Bueno, entonces. Por mi parte, mi conclusión de esta conversación es que lo que nosotros le pedimos y esperamos de Trump en una segunda presidencia es algo que no sea menos de lo que Estados Unidos tiene, una república,
¿Por qué? Porque Venezuela es un país que prácticamente está dejando de ser. Cada día es menos Venezuela, es menos país. Es prácticamente una república que está en vías de extinción, donde el deterioro, el grado de descomposición que hay, lo que obliga a pensar es en rehacerlo todo. Y en ese rehacerlo todo, nosotros quisiéramos hacer una república que se parezca a la República de los Estados Unidos de Norteamérica, pero sin los vicios de los partidos que se han venido, digamos, desarrollando en los últimos años. De manera que esa sería, digamos, la expectativa que hay en una nueva etapa con un Trump, digamos, proclamado presidente para una segunda etapa. Y por supuesto, porque además pues hay temas que nos identifican, hay temas que son, digamos, de interés común. Igualmente, quiero aprovechar la observación que hiciste, Alberto, para establecer, pues, digamos, por lo menos anunciar que sí, en efecto, yo creo que hay interés en examinar los temas no solamente de la geopolítica, sino los temas internos de Estados Unidos a la luz de estas maravillosas, magníficas herramientas que nos da el materialismo filosófico de Gustavo Bueno, conceptos que nosotros hemos estudiado y seguimos estudiando, tales como dialéctica de imperios, dialéctica de estados, la eutaxia, el fundamentalismo democrático, que nos ayudan a entender la política. Entonces, les doy las gracias. Gracias, Alberto, por estar con nosotros hoy. Gracias a todos ustedes por acompañarnos en esta nueva emisión de Teatro Crítico. Aprovecho para invitarlos a que se suscriban a este canal, le den un like a este video si les ha gustado y que participen con sus preguntas y sus observaciones en el área de los comentarios. Alberto Franceschi, gracias. Soy Humberto González y nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias, Humberto. Chao. Y Alberto Franceschi no lo vemos todavía. Alberto, acuérdate que estos minutos preliminares siempre salen en el video, ¿no? ¿Sabías eso? ¿Sí? ¿No? Sí, salen como una nota humorística preambular al programa. Que hace uno entonces, mentar madre. Que sea. Yo creo que fueron como 57 minutos. Está grabando todavía. Gracias, Mari. Gracias, Mari. Gracias.